La verdad que comparto con todos los colectivos que fueron protagonistas, porque la verdad que el primer error es creer que esto se trata de una iniciativa partidaria. La verdad que es una iniciativa de la sociedad civil. Todos los que estuvimos en la calle recolectando firmas, reconocimos a enorme cantidad de votantes del oficialismo que se acercaban a nuestras mesas a firmar diciendo que no nos iban a votar o que no estaban de acuerdo con nosotros, pero que sin embargo estaban en contra de que se venda la Costanera, estaban en contra de las torres de lujo en la Costanera y a favor de tener un espacio verde. Obviamente que hay organizaciones, el colectivo de arquitectas, Jóvenes por el Clima, diversas organizaciones que participaron y profesionales que participaron de la audiencia pública, que también fue atacada diciendo que era partidista. La verdad es que si logramos tener 54.000 militantes, la verdad que sería una sorpresa aún para nosotros. Creo que ahí hay un primer peligro, porque acá tenemos tres cuestiones, me parece. Una tiene que ver con la participación, ¿no? La democracia, el modelo de democracia. Porque la Constitución tiene estas herramientas con algún objetivo, porque el argumento de que los diputados somos los que votamos, obviamente, es cierto. Pero ¿para qué la democracia participativa? ¿Por qué esta Constitución, junto con otras del mundo, tiene otras herramientas? Porque el gobierno representativo supone una distancia entre el representado y el representante, y por eso los principios del gobierno representativo tienen que ver con la posibilidad de movilizarse, de participar, y también que haya herramientas institucionales para canalizar esa participación. Y por eso, cuando la institución se cierra, no escucha, se convierte en una escribanía, es necesario apelar a otras herramientas para despertar, para airear, para movilizar. Pero además porque en nuestra historia sabemos, la historia de la humanidad, que ningún derecho se ha conquistado sin pelea. Ningún derecho es la dádiva de un sector privilegiado. Todos los derechos han sido militados, han sido participados, han sido movilizados. Y por eso el discurso de la derecha hoy le apunta a la movilización. Y toda movilización es mala. Toda movilización como la del 24 es el curro de los derechos humanos. Toda movilización por planes o por derechos sociales son esos planeros que van ahí porque están pagos llevados en colectivo. Porque justamente lo que le tienen miedo es a la movilización, porque es la herramienta que tiene el pueblo para poder contrarrestar la importante influencia que los sectores concentrados tienen en sectores de la política que ustedes representan. Entonces, bienvenido sea que existan estas herramientas, pero bueno, escuchémoslas, no las ninguneemos, tengamos la posibilidad de aceptar lo que el pueblo nos quiere expresar a través de estas herramientas. Y digo, está bueno, porque además esta movilización logró un objetivo, más allá de que acá se ningunee, que fue que el gobierno de la ciudad tuvo que salir a cartelear de nuevo, a publicitar el Buenos Aires Costa. Venimos de 16 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que se ha perdido una historia riquísima, porque les recuerdo a los amigos radicales que fue Irigoyen el que estableció la Costanera Sur, esa que está en las fotos, donde el pueblo podía reconocerse y estar ahí en la playa disfrutándola. Fue Irigoyen. También la Alianza en su momento tenía un discurso que tenía que ver con terminar, recordemos el Ski Ranch, terminar con esa privatización de la costa y buscar recuperarla, porque el radicalismo era un partido popular. Hoy manejan la Universidad de Buenos Aires, donde está el Club Cuba, el Liceo Naval, donde hay también una privatización de la posibilidad de acceso al río. Si vamos a la historia, también vamos a encontrar que después estuvo la Costanera Norte y también la ciudad buscando planificación, esta que el diputado Roy Cortina decía que no existía en la Argentina, y hablemos de Perón, porque la verdad que lo que hizo la diputada Ferrero, yo lo entiendo como el grito desesperado de alguien que tiene que votar en contra de algo que está a favor. La verdad que no se puede entender de otra manera, porque ese revoleo de decir, pero somos todos iguales, somos todos iguales. La verdad que es muy triste que alguien tenga que apelar a ese argumento, porque además la ridiculez del argumento. Para empezar, fue el general Perón el que expropió las estancias Martínez de Oz para darle la costa al pueblo argentino. El que estableció Chapalmalal para poder tener vacaciones y disfrutarlo, cuando la oligarquía lo tenía desde que se lo habían quedado en la conquista del desierto, porque siempre hubo dos proyectos de país. Siempre hubo un proyecto de país a favor de los intereses del pueblo, el goce democratizado y no la privatización como quieren hacer ustedes, donde solo los ricos puedan acceder, porque todos sabemos que los pibes de la 31 cuando quieren cruzar a la Costanera los va a parar una seguridad privada que les va a decir que no pueden entrar porque son morochitas, porque tienen gorrita, porque son peligrosos. Y va a poder el diputado Reyes parar la pelota seguramente ahí porque es rubiecito y porque la policía lo va a dejar entrar, porque va a poder ir a pagar el restaurante, el bar y el consumo de lujo, que es lo que ustedes privilegian en ese sector.
Pero también es peligroso, porque, a ver, si queremos comparar, digo, para darte un argumento, la Costanera hoy está privatizada porque está el Tiro Federal, está el Campo de Deporte de la Armada, está el Centro Naval, está el Urban Paintball, está Cuba, está Costa Salguero, está Punta Carrasco y todos los boliches, está la ciudad deportiva que han privatizado, o sea, tenemos el Yacht Club, o sea, tenemos un montón de privatizaciones. Solamente el 20% de la costanera de la ciudad tiene alguna posibilidad de acceso público. Comparar con la costa de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es una comparación tirada de los pelos, donde, bueno, efectivamente hay. Y ahí es donde me parece que tenemos que ser serios en la discusión. Efectivamente hay una discusión. El modelo urbano en la Argentina produce barrios cerrados y villas. Es así. Es así, y no podemos pensar, así como no es culpable aquel porteño que compra un departamento y lo quiere poner en una plataforma para alquilarlo, tampoco es culpable aquel intendente que no tiene un mango porque es discriminado con la coparticipación, porque perdieron la posibilidad de tener recursos mínimos y termina haciendo negocios poco beneficiosos para la comunidad en algún barrio cerrado y lo termina tomando como única opción para poder generar algún recurso para poder garantizar otros derechos. Obviamente que esto debe ser planificado a nivel global. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo las principales fuerzas para poder planificar urbanamente donde no sea el último eslabón, aquel donde el capital va a buscar resolver a partir de ese barrio. Pero además tiene que ver con la historia. Si hacemos la historia de las urbanizaciones en la Argentina, había una época donde existían... Sí. Existían los barrios, ¿se acuerdan los barrios populares, Cammar y demás? Era la forma en la que los sectores populares accedían a una vivienda. A partir de los cambios normativos, a partir de los barrios cerrados, tenemos esta realidad donde es prácticamente imposible acceder y donde además los sectores populares tienen que financiar esas urbanizaciones, que es absolutamente injusto y que lo compartimos. Bienvenido sea que podamos compartir eso y ver cómo hacemos para transformarlo. Pero acá hay dos problemas más. Digo, un problema es la democracia. Otro problema es lo que no vamos a tener un parque público. Y eso es muy complicado, no me voy a extender porque ya muy bien muchas de las diputadas y diputados lo han expresado, pero la última ola de calor lo puso de manifiesto. ¿Cómo van a decir que necesitamos poner cemento en la costanera? ¿En qué cabeza entra que hay que poner edificios que además van a estar vacíos? Porque el argumento fue terrible, porque un jurado todo de varones que hablaba diciendo que era una cuestión de género, porque las mujeres se sienten inseguras si no hay movimiento, era desopilante. Pero digo, ¿qué seguridad va a generar? Ya tuvimos Puerto Madero, porque este es el modelo Puerto Madero, está el 72% vacío, con lo cual no va a haber movimiento. Va a haber unos edificios vacíos que los van a poner en alquiler, en Airbnb, para que los que están en el parque tengan un lugar cerca para poder ir, que van a ir y se van a ir, y no van a generar ciudad a partir de eso. Y además es imposible que el Estado diga que no puede brindar seguridad y que la seguridad tiene que estar a cargo del mercado, que solamente hay seguridad y lugares donde se puede visitar y estar porque haya negocios privados. No, es una función indelegable del Estado que tiene que estar ahí presente. Entonces, con ese argumento para meter edificios, estamos llevándonos puesta la posibilidad de mitigar el cambio climático, generar efectos de calor, cortar el asoleamiento del propio parque, la posibilidad de los vientos que modifican y está probado tanto la temperatura entre la zona cercana al río y la que está en el exterior. Entonces, lo primero... Y no digan que lo hacen porque quieren un parque público, porque durante 16 años, como dijo la diputada Cámpora, una concesión escandalosa con Telemetrics, donde pagaban por mes 100.000 y se llevaban 3.600.000 dándose vuelta al mostrador, alquilándosela a los subcontratistas que estaban ahí. Nunca les preocupó, al contrario, hacen todos los festejos ahí de todas sus campañas, de todos sus actos partidarios en los socios efectivamente de ese complejo que durante tanto tiempo tuvieron. Entonces, no les importan los espacios verdes porque han privatizado 500 hectáreas, porque han vendido más de 130. Es evidente que no les interesa que haya espacios verdes en la ciudad. Entonces no utilicen ese argumento. Obviamente que aquellos que quieren comprar torres premium y demás quieren tener espacios verdes, porque acá de lo que estamos hablando no es río sí o río no. No estamos hablando de que alguien quiera espacios verdes o no los quiera. Estamos hablando para quién. Porque los sectores acomodados en la Argentina saben muy bien y valorizan mucho el río. Por eso les gusta Puerto Madero, por eso les gusta irse a barrios cerrados en el Delta, porque quieren tener ese acceso y por eso convalidan con el uso cualquier emprendimiento de lujo que les dé esa posibilidad de consumo privado. De lo que estamos hablando es de la democratización del acceso al río, de sectores populares que no ven el río ni en figuritas. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el funcionario Méndez de Transporte nos dice que
Para ser sostenible, poner transporte hasta la zona tiene que estar el emprendimiento privado, como si no fuese una función. Obviamente que si uno no tiene, frente a las barreras urbanas como es el tren, como es Aeroparque, como es lo que existe hoy, es difícil acceder. Hay que facilitar el acceso para poder democratizarlo. Pero digo, y para cerrar, digo, además de estos argumentos democráticos, argumentos de ambiente, me parece muy importante que discutamos el modelo urbano. Acá tenemos una discusión que es igual a la que tenemos en el país. Lo que se discute en la política es un modelo de democracia, pero también es un modelo de distribución de renta. Lo que estamos discutiendo acá es el reparto del ingreso, lo que estamos disputando es la renta urbana. Cuando a nivel nacional tenemos discusiones y ustedes quieren flexibilizar las leyes laborales y hacer la ley del todos contra todos y la posibilidad de abuso de aquel que tiene el privilegio del capital frente al empleado, acá hablamos de lo mismo cuando hablamos de desregular el mercado del suelo urbano. ¿Saben dónde está desregulado el mercado? En las villas. Vayan a ver cómo le dificulta a una mujer con hijos la posibilidad de ir a alquilar una vivienda, donde el Estado no intenta articular. El jefe de gobierno nos dice que los alquileres no son problema de él, que no tiene una política para eso. Bueno, la contraposición de la discusión del ingreso con los trabajadores, con los ingresos de todo el pueblo argentino frente a la concentración financiera, se da en espejo en la ciudad en la discusión de este modelo financiero. Cuando llegó la última dictadura militar, que fue la que vino a cambiar el modelo que venía siendo exitoso de Irigoyen y de Perón, donde era la posibilidad de ascenso social, la dictadura en el año 77, los inmuebles en la Argentina se publicaban en pesos. En el año 80, 9 de cada 10 se publicaban en dólares. Se produjo el fenómeno de la financiarización, donde la renta urbana pasó a ser el objetivo central de los capitales especulativos, dejando de lado la posibilidad del acceso al derecho a la vivienda, que es un derecho básico. Nosotros tenemos que dar políticas activas. Todos los inquilinos de la ciudad hoy están sufriendo las consecuencias de su política especulativa de valorización del metro cuadrado. Y tenemos un funcionario que nos dice que el objetivo es que sean alquileres temporarios y publicita en los diarios que esas viviendas vacías vayan a alquiler temporario, que multiplican el precio en dólares, complicándole la vida a los inquilinos y sin ninguna posibilidad de aquellos que están fuera, como los más de 300.000 en las villas. Voy a cerrar con una lectura muy breve. ¿Puede ser? Porque lo dice mucho mejor que yo. Quiero leer lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y la discusión de fondo que tenemos que dar sobre qué ciudad queremos. Voy a citar para eso a Raquel Rolnick, que dice: la propiedad inmobiliaria en general y la vivienda en particular configura una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de la ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir riqueza, bien común que la sociedad coincida en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Ese es el modelo que ustedes defienden. Gracias, diputado.